Buenos días, hermanos. Quiero darles la bienvenida y agradecerles a cada uno de ustedes por conectarse ahora en este domingo a nuestro culto. Que sean muy bienvenidos, que Dios los bendiga y que este domingo sea de bendición para cada uno de ustedes. Hermanos, espero que se encuentren muy bien. Quiero invitarlos a que hoy podamos disponer de nuestras voces para alabar a nuestro Dios, para cantarle con todo nuestro ánimo, con todas nuestras fuerzas, porque Él es digno de nuestra alabanza. Y hoy vamos a cantar el himno número 7. Dice: solo a ti, Dios y Señor, adoramos. Que eso sea una realidad en nuestra vida y que verdaderamente estemos enfocados en adorar a Dios con todo lo que hacemos. Vamos a cantarle. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, y la gloria y el honor tributamos. Solo Cristo
Hola hermanos, quiero aprovechar este momento para darle la bienvenida a nuestra hermana Iraís Tinajero. Déjenme decirles que a partir de ahora va a estar colaborando con nosotros como una seminarista en nuestra iglesia. Y es para nosotros un orgullo y a la vez un privilegio y responsabilidad apoyar a la hermana en sus labores como seminarista en nuestra iglesia. Gracias le damos a Dios que aparte de tenernos un pastor, ya también tenemos en ella a una seminarista para trabajar y colaborar en los trabajos de los diferentes ministerios y también del pastor, y ahora lo está haciendo con las hermanas en la femenil. Es para nosotros, hermana Iraís, un privilegio tenerla trabajando con nosotros. Siéntase a gusto, siéntase apoyada, y la iglesia también tenemos que tomar esa responsabilidad de ayudar a la hermana en lo que necesite. Ahorita lo estamos haciendo por estos medios virtuales, pero ya primeramente cuando ya regresemos a estar presencialmente en nuestra iglesia, será un privilegio el tenerla los fines de semana en un hogar que ustedes decidan, ¿sí? Y también ayudarle en los pasajes para asistir a nuestra iglesia. Creo yo, si no mal recuerdo, que hace más de 10 años no tenemos este hermoso privilegio de tener otra seminarista trabajando en nuestra iglesia. Nuestra iglesia se había precisamente tenido ese gran honor de que nuestros seminaristas egresados del Seminario Teológico Bautista de Lomas Verdes ya no habíamos tenido. Vamos a aprovechar, hermanos, este enorme placer de trabajar con nuestra hermana y de apoyarle. Entonces, eso es lo que quería comunicarles en este momento, y a la vez a la hermana, siéntase bienvenida y deje que el Señor también nos use a nosotros, como también la va a usar usted, para colaborar en los dones, en los talentos que el Señor le ha dado, y que sean al servicio del Señor, estando trabajando en nuestra congregación. Muy amable, y que Dios bendiga su trabajo, y a nosotros, Iglesia Bíblica Bautista, nos dé la sabiduría para ayudar a nuestra hermana Iraís. Gracias, hermanos, Dios les bendiga mucho. Hola hermanos, buenos días. Pues como ya les comentaron, estaré sirviendo con ustedes en la iglesia y quiero agradecerles por todo el apoyo que me han dado, especialmente a las hermanas de la femenil. Ellas me han recibido de una manera muy especial y para mí es un gozo, es un gusto el poder servir con ustedes. Desde que yo entré al seminario hace ya más de 2 años, yo no sabía exactamente a dónde Dios me iba a llevar, yo no sabía en qué lugares Él quería que yo estuviera sirviendo, pero poco a poco Él me lo ha ido mostrando, poco a poco Él ha permitido que yo tenga oportunidades para desarrollar mis dones, y en eso ha sido esencial la participación de la iglesia y de una participación de una iglesia como la de ustedes, que es una iglesia con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de servir, y créanme que para mí es una alegría poder compartir estos ministerios con ustedes. Y quiero que ustedes sepan que yo estoy para servirles en todo, no nada más en la música, no nada más en la enseñanza. Si necesitan que ore con ustedes, que platiquemos de algo, cualquier cosa que ustedes necesiten y que yo pueda ayudarles dentro de mis posibilidades, quiero que sepan que yo voy a estar disponible, y ahí les voy a dejar mi número también para que ustedes lo tengan. Les agradezco mucho por este recibimiento y por toda la bendición que ustedes han sido a mi vida. Yo voy a seguir orando por ustedes, por los que conozco y por la iglesia en general, y espero que primeramente Dios ya en enero pueda estar por allá sirviendo de manera presencial. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Buenos días, mis amados hermanos. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedir, les pido que abran sus Biblias en Efesios número 4 y vamos a darle lectura del 4 al 6. Efesios 4 del 4 al 6. Y dice la palabra de Dios así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es soberano sobre todos y por todos y en todos. Que Dios bendiga la palabra, hermanos, que tengan un buen día. Hola Iglesia, continuamos con nuestra serie basada en el contenido de los Efesios. La semana pasada comentamos que del capítulo 1 al 3 Pablo habla acerca de los privilegios del Evangelio, de lo que significa el Evangelio, ese misterio ya no solo para judíos sino también para gentiles. Y que a partir del capítulo 4 va a hablar de las consecuencias de este mensaje tan increíble que es el Evangelio. Y hablamos acerca de la unidad. Hablamos que podríamos decir que el tema de esta sección que leímos hace unos minutos es la unidad de la iglesia. Para la unidad se necesita humildad, mansedumbre y paciencia. Y hoy el pasaje que acabamos de leer sigue hablando de la iglesia. Si la unidad es importante, Pablo quiere destacar y quiere resaltar estos dos versículos, los cuales van a hablar y van a tener como contenido los temas de la institución de la iglesia. Sé que es una palabra a lo mejor bastante, difícil de entender, pero lo que Pablo quiere que ustedes y yo sepamos, lo que Pablo quería que todas las iglesias de Asia Menor supieran, era que lo que hoy vamos a ver, esta institución de la iglesia, son las bases fundamentales de lo que significa y es la iglesia. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el significado de la iglesia y lo que es la iglesia. Y aquí hay algo muy, muy importante. En los últimos años, y espero que aquí presten mucha atención todos y todas los miembros de la iglesia, en los últimos años hemos confundido a las iglesias por estereotipos de iglesias. Es decir, hemos confundido a la iglesia por estereotipos de iglesia. Por ejemplo, las iglesias de las luces, de los shows y a lo mejor de cosas super padres. También las iglesias con los grandes programas, con los grandes con las grandes multitudes y las masas, las iglesias de los himnos y de la solemnidad, las iglesias del pastor con pantalones rotos y gorra, o las iglesias con el pastor de corbata y de traje. Y todas estas cosas no son malas, en verdad no son malas, pero algunas de ellas pueden ser muy atractivas. Pero hay aspectos fundamentales de lo que significa y es iglesia. Es decir, todas estas cosas pueden ser buenas si tienen el fundamento y la institución de la iglesia, de lo que significa la iglesia. Entonces, a raíz de lo que vamos a ver hoy, debemos de entender lo que es y lo que implica ser iglesia y hacer iglesia. Todas estas cosas que les acabo de decir, programas, show, luces, estilos de iglesias, pues son buenos, pero si nosotros no entendemos lo que significa y lo que es ser iglesia, eso va a sobrar. Entonces, esto es muy importante. Y quiero decirte otro de los problemas que tenemos. Lamentablemente, uno de los problemas que tenemos es que siempre tenemos el síndrome de Starbucks. ¿Por qué el síndrome de Starbucks? Porque Starbucks vende estatus. Lo vuelvo a repetir. Starbucks vende una identidad y vende un estatus, o dice vender una identidad y dice vender un estatus, pero no vende café. Vende lujo, pero no vende café. Vende todo menos café. Es decir, el café de Starbucks realmente no es bueno. Y eso pasa muchas veces en cómo vemos a la iglesia. Creemos que por lo que vemos externamente, eso significa la iglesia. Ahora, deberíamos de reflejar externamente lo que somos iglesia. Pero hay muchas veces que vemos ciertas cosas y pensamos que esa iglesia no es iglesia por lo que vemos, pero hoy vamos a ver lo que verdaderamente implica y significa ser iglesia, y por eso es bien importante.
Necesitamos saber lo que verdaderamente es una iglesia para podernos evaluar como la iglesia. Es por eso que en la predicación de hoy aprenderemos 3 fundamentos o 3 aspectos de la institución como la ve Jesús, no de el pensamiento que tenemos de institución ustedes y yo, sino la institución de la iglesia y 4 formas en cómo experimentamos la iglesia o cómo podemos ser iglesia y cómo nos ve Dios también en la iglesia. Entonces lo vuelvo a repetir, vamos a hablar de 3 fundamentos y de 3 aspectos de la institución de la iglesia y otros 4 elementos de cómo experimentamos la iglesia, en cómo experimentamos la iglesia. El primer fundamento o el primer aspecto de la institución de la iglesia que enseña este pasaje es que pertenecemos a un mismo cuerpo. Pertenecemos a un mismo cuerpo. Dice el versículo 4, uno es el cuerpo. Uno es el cuerpo. Es decir, Pablo, lo vuelvo a repetir como en la introducción, está hablando acerca de la unidad de la iglesia. Pero ahora utiliza podríamos decir, ese puente de hablar de la unidad para hablar de lo que verdaderamente significa ser y hacer iglesia. Y ser y hacer iglesia es que pertenecemos a un mismo cuerpo. Todos pertenecemos a un solo cuerpo que es la iglesia y la cabeza es Cristo. En pasajes previos, me parece que en Efesios capítulo 2, Pablo habla de que la iglesia es un cuerpo y que la cabeza es Cristo. La iglesia es un cuerpo vivo, un cuerpo que se mueve, un cuerpo que vive y cada uno tiene una función y un objetivo dentro de ese cuerpo. Todos nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo y tenemos una función y un objetivo de ser la iglesia y ser parte del cuerpo de Cristo. Pero quiero decirte algo, ¿qué pasaría si una parte de un cuerpo, es decir, una sección de nuestro cuerpo, un miembro de nuestro cuerpo, un organismo no funciona? ¿Qué pasaría cuando algo de nuestro cuerpo no funciona? Se enferma. El cuerpo se enferma. Es decir, bien tenemos el cuerpo tiene cada uno un objetivo, pero trabaja en conjunto. Y si una parte del cuerpo, lo vuelvo a repetir, una sección de nuestro cuerpo, un organismo, no funciona, el cuerpo se enferma. Todo. Existe una enfermedad que se llama el síndrome de la mano ajena. Y este síndrome o esta enfermedad es una enfermedad mental o un trastorno mental que se caracteriza por movimientos involuntarios. Es decir, una persona tiene movimientos involuntarios de su mano, de un brazo, de un pie. ¿Y qué pasa? Pues todo el cuerpo, cuando las personas que tienen este síndrome, pues todo el cuerpo no funciona bien. No funciona bien. Cuando en la iglesia trabajan algunos para su propio reino, es una iglesia enferma. Cuando los ministerios construyen para su propio reino, es una iglesia enferma. Cuando las personas no quieren ser parte del cuerpo de Cristo, trabajar unidos, trabajar en conjunto, trabajar como un solo cuerpo, es una iglesia enferma. Cuando no queremos ser parte del cuerpo, iglesia, somos una iglesia enferma. Pablo nos está enseñando que pertenecemos a un mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo, el cual Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza, hermanos y hermanas. Cristo, lo vuelvo a repetir, es la cabeza de la iglesia y es la cabeza del cuerpo. El cuerpo es de Cristo y por lo tanto somos guiados por la cabeza como un organismo que trabaja en conjunto y en equipo. Ya no hay distinciones, ahora somos uno, somos el cuerpo de Cristo. Toda persona salvada por la fe ahora es incorporada al cuerpo de Cristo. Toda persona que ha puesto su mirada en Cristo Jesús ahora es incorporada al cuerpo de Cristo.
Pablo quiere enseñarnos que los fundamentos de lo que es y hace la iglesia es que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. El segundo fundamento de lo que significa ser iglesia, la segunda característica de la institución de la iglesia de Dios es que pertenecemos a un mismo espíritu. Pertenecemos a un mismo espíritu. Fíjense lo que dice el mismo versículo 4. Uno solo es el cuerpo y uno solo es el espíritu. La iglesia pertenece a un solo espíritu. Es pertenecer a la obra de Cristo y la unidad del Espíritu Santo. Gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo, el Espíritu Santo y Cristo trabajan en conjunto. Y ahora nosotros pertenecemos a esa obra magnífica y grandiosa. Solamente estando unidos en el Espíritu podemos encontrar el sentido de lo que es y significa ser iglesia. Es por este Espíritu el cual nos une sin distinción de clases. Ahora estamos unidos sin distinción de lenguaje, sin distinción de nacionalidad. Ahora por medio del Espíritu pertenecemos a un pueblo nuevo y a un cuerpo nuevo, a un espíritu nuevo, una nueva nación, porque el Espíritu nos invita a estar unidos y a darnos un proyecto y una unidad como iglesia. Ya no hay distinciones. Hay una película que me gusta mucho que se llama Juego de Valientes, en donde es un equipo de fútbol americano. La película está basada en los años 60, cuando había todavía este racismo, y en donde algunas universidades ya comenzaban a abrir pues la educación ya no solamente a la gente blanca, sino también a los afroamericanos, ¿no? Y entonces esta película está basada justamente en esos momentos, y el personaje principal es un entrenador afroamericano que tiene el objetivo de unir a los dos equipos, podríamos decir, a los dos equipos de fútbol americano para hacer uno solo y hacer un conjunto de personas y hacer un objetivo. Y hay una escena que me gusta mucho de esta película en donde están divididos los dos camiones entre gente afroamericana y gente blanca, y entonces pues los dos están enojados porque no quieren convivir, y lo que hace el entrenador es que los baja del camión y les dice que se van a sentar en todos los asientos del camión, uno y uno, una gente de afroamericana y uno de color, y tienen que conocerse todo lo que pasa en sus vidas, de dónde vienen, quién es su familia, a qué se dedican sus padres, y convivir y generar un espíritu nuevo. Bueno, quiero decirte algo, de la misma manera, pero nosotros con el Espíritu de Dios, o sea, no es cualquier cosa, con el Espíritu de Dios nosotros podemos ahora tener una identidad y caminar juntos. Aquellos que somos cristianos nos podemos llamar hermanos y hermanas, porque las realidades de cada uno ahora son incorporadas a la iglesia. Y es por ello en donde encontramos un sentido de ser y hacer. Encontramos unidad, encontramos propósitos, encontramos hermandad. Eso es la iglesia, pertenecer a un solo espíritu. El Espíritu de Dios es quien nos une como cuerpo, pero también nos une como iglesia universal, porque actúa en todos. Y por lo tanto, como iglesia buscamos lo mismo. Ya no buscamos cada quien por nuestra parte, sino ahora todos buscamos lo mismo. Eso es algo que solamente puede lograr la iglesia. Y es algo que solamente puede obrar a través de estar unidos en el mismo espíritu. Si queremos caminar juntos, Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, tenemos que ser un solo cuerpo, pero también tenemos que ser un solo espíritu. Y ahora
todos encontramos el mismo propósito y ahora todos encontramos las mismas cosas y ahora todos podemos ir hacia el mismo objetivo. Gracias al Espíritu de Dios, pertenecemos a un solo cuerpo y a un solo espíritu. La tercera característica, fundamento o sección de la institución de ser iglesia, la tercera característica es que pertenecemos a una misma esperanza. Pertenecemos a una misma esperanza. Fíjense lo que dice el versículo 4. Pertenecemos a un solo cuerpo, pertenecemos a un solo espíritu y pertenecemos a una misma esperanza. Esta esperanza nos habla de lo que Dios nos promete al final de nuestras vidas o cuando venga a restaurar esta tierra que está enferma. Pero gracias a Cristo, gracias a su crucifixión, gracias a su evangelio, ahora todos ustedes y yo pertenecemos a una sola esperanza. El creyente no es llamado a esperar señales. Nosotros no esperamos señales, sino esperamos en el Señor. Esperamos en el Señor. Ustedes y yo esperamos en el Señor. Esta es la esperanza que nos une como creyentes. Gracias a esta esperanza en la que nosotros nos sostenemos y gracias a esta esperanza es parte de las promesas que Dios tiene para toda la iglesia, para todos aquellos creyentes, para todas aquellas creyentes en Cristo Jesús. Efesios 1, 18 al 19 que ya hemos visto en esta sección dice: pide también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Romanos 5 del 1 al 2 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante Él tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Tito 3, 5 y 7 dice: nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, y perseveren en la oración. Todos estos versículos que caen como lluvia, todos estos versículos hablan de esta esperanza. Hablan de esta esperanza la cual ahora la iglesia tiene. La cual ahora cualquier hombre y mujer que quiere llegar a ser creyente puede tener acceso a esta esperanza. Hermanos, si tú y yo no tuviéramos esta esperanza, y lo digo con toda honestidad, si tú y yo no tuviéramos esta esperanza, quiero decirte que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, no hubiéramos aguantado, ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Pero gracias a que tenemos una esperanza, sabemos que Dios controla nuestra vida. Si quiere que ya no vivamos, que nos lleve, pero si quiere que vivamos, Él nos da fuerzas y nos da esperanza. Gracias a esta esperanza es a lo que ustedes y yo hoy hemos sido llamados y hemos pertenecido a esta esperanza y ahora pertenecemos y ahora nos fundamenta a ustedes, a mí. La iglesia, hermanos, la iglesia universal, la iglesia de Cristo nos une esta esperanza. Esto es ser iglesia. A esto hemos sido llamados para ser iglesia. Los tres fundamentos a los cuales pertenecemos y que son la institución de ser y hacer iglesia es: somos un cuerpo, somos un mismo espíritu y somos una misma esperanza. Iglesia, gracia de Dios. Esto es lo que significa ser la iglesia. De aquí es donde nosotros pertenecemos y nos movemos.
Puede que haya muchas cosas que se manifiesten en la iglesia, tipo de cultos, tipo de programas, un tipo de comunicación, lo que sea, pero tenemos que saber que somos un cuerpo, somos un espíritu, un mismo espíritu, y pertenecemos a una misma esperanza. Entonces, todo lo que está de este lado, todos los tipos de programas, lo que hace la iglesia, deben de estar fundamentados en esto. De aquí es donde nosotros pertenecemos y nos movemos. Puede que haya muchas cosas en cómo se manifieste la iglesia, reuniones, actividades, alabanzas, ya lo vimos, etcétera, etcétera. Pero si ustedes y yo sabemos lo que es el significado de la iglesia y lo que es una iglesia, entonces entenderemos verdaderamente cuál es lo que es la iglesia. Y identificaremos en dónde sí se vende café y en dónde no se vende café. Eso es la iglesia. Eso es la institución de la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios. Ahora que ya vimos las tres instituciones de la iglesia en las cuales pertenecemos, ahora vamos a ver 4 formas en cómo experimentamos la iglesia. Estas formas tienen un gran sentido para nosotros como iglesia porque representa lo que Dios hace en la iglesia de Cristo. Y son muy importantes porque muestran esa esencia. Muestran esa esencia. Dice el versículo 5 y 6, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es el Padre de todos, que está sobre todos, actúa en todos y habita en todos. En estos 2 versículos, lo vuelvo a repetir, Pablo hace mención de 4 formas en cómo experimentamos ser y hacer iglesia. La primera de ellas es que tenemos un Señor. Tenemos un solo Señor. Es la confesión en donde está puesta que ahora pertenecemos a un solo Señor. Recordemos que en el Antiguo Testamento y en muchas civilizaciones antiguas había muchos sociedades politeístas, incluso hoy sigue habiendo muchas sociedades politeístas, incluso vivimos en una sociedad politeísta, pero ustedes y yo, todos los creyentes en Cristo Jesús, todos los creyentes a los cuales Pablo les había hablado de diferentes, podríamos decir, civilizaciones incluso, o lugares, y les dice, ahora ustedes tienen un solo Señor, gracias a este mensaje salvífico. Ahora pertenecemos, ahora tenemos un solo Señor que es Dios mismo. La iglesia experimenta tener a un solo Señor, La segunda forma en cómo se experimenta el ser iglesia es que tenemos una misma fe. Tenemos una misma fe. Dice el versículo, un solo Señor, una fe. La fe es lo que llega gracias también al acercamiento al mensaje salvífico de Cristo. Como objeto de la fe, que es enseñado por los profetas, por los apóstoles del Nuevo Testamento, ahora a su vez lo transmiten a todos. Ahora a su vez nosotros transmitimos esa fe a todos, enseñando que Cristo tiene una nueva vida, una nueva esperanza para tu vida y para mi vida. Eso es la doctrina cristiana, iglesia. La doctrina cristiana es que Cristo puede traer una nueva vida, salvación y perdón de nuestros pecados. Y la fe la compartimos todos los que pertenecemos a un solo cuerpo, a un solo espíritu y a una misma esperanza. Experimentamos una misma fe.
Ya había hecho este ejemplo en algunas otras ocasiones. Cuando tú puedes ir a otro país, a otra ciudad, e ir a una iglesia cristiana, y te aseguro que te vas a sentir entre hermanos y hermanas. Al menos eso yo lo he experimentado y yo lo he vivido. Cuando voy a otros lugares y estoy en iglesias diferentes, me siento en confianza, me siento en un lugar seguro, me siento entre hermanos y hermanas. ¿Por qué? Y eso solo se puede lograr gracias a una misma fe. Y la capacidad de que eso tan poderoso y tan increíble solamente proviene de Cristo, solamente proviene de Dios. Experimentamos a un mismo Señor y experimentamos una misma fe. Pero también experimentamos un mismo bautismo. Y quiero decirte en esta parte, dice un solo Señor, una fe y un bautismo, versículo 5. Pero aquí no se refiere, hermanos, al bautismo que nosotros practicamos en la iglesia, que es el del agua. No está hablando, ese no es el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje es que somos sumergidos, es decir, la palabra sí es correcta, pero lo que tiene en mente Pablo es que estamos siendo sumergidos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu. Estamos siendo sumergidos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento del Espíritu Santo. Es decir, ahora nosotros hemos sido llenados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, los experimentamos, lo conocemos, queremos saber más, queremos saber cómo actúa en nuestras vidas. Y eso es el bautismo del cual habla en este pasaje Pablo. Un mismo bautismo. Somos sumergidos en la experiencia de la Trinidad y su conocimiento. Cuando estudiamos la carta a los Efesios podemos comprender y exponer que estos gentiles ahora son inundados y son sumergidos en Cristo y cubiertos por Cristo. A ese bautismo se refiere. Es una incorporación a ser sumergidos en Cristo. Experimentamos en la iglesia a un Señor, una misma fe y un mismo bautismo. Y la cuarta forma en cómo experimentamos el ser iglesia y hacer iglesia es que tenemos un mismo Dios y un mismo Padre. Dice el versículo 6, un Dios que es el Padre de todos, que está sobre todos, actúa en todos y habita en todos. Podríamos decir, es un Padre de todos, está en todos, actúa en todos y habita en todos. Vemos la forma en cómo Pablo quiere expresar a todos aquellos que somos creyentes en Cristo Jesús, que ahora el Dios, el Padre, actúa de formas increíbles en la iglesia. Habita, está sobre todos, es el Padre de todos. Y esto es un mensaje bien profundo y quiero decirte algo. En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes en donde se habla de un Dios para todos o sobre todos. Se habla también, hay muchos pasajes en donde se habla de un Padre para todas aquellas personas que se quieren acercar a Él por medio de Cristo. Pero este es el único pasaje en todo el Nuevo Testamento en donde mezcla a Dios y al Padre, representando lo que significa el carácter de Dios, el carácter del Padre en uno solo. Y esto tiene implicaciones bien hermosas para la iglesia. Porque mi Padre es Dios, tu Padre es Dios, el Padre del que ahorita están junto a nosotros a la derecha y a la izquierda es Dios. Y entonces pertenecemos a una misma familia. Pertenecemos a una misma corporación. Y de estas 4 formas es como se experimenta la iglesia. Tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo y tenemos un mismo Dios y un mismo Padre.
gracias a los 3 elementos de la institución de lo que es y significa ser la iglesia. Un mismo cuerpo, un mismo espíritu y una misma esperanza. A esto hemos sido llamados, iglesia. Y estas son las implicaciones de lo que significa ser iglesia y hacer iglesia. Hay muchas cosas bien padres, hay muchas cosas bien hermosas que podemos ver solamente a nuestro alrededor de lo que hacen las iglesias, de lo que son las iglesias. Pero verdaderamente podemos saber si es una iglesia con estos elementos que encontramos en Efesios capítulo 4. Y la semana que viene vamos a ver aspectos bien importantes y bien interesantes ahora en cómo nosotros participamos de lo que es ser iglesia y hacer iglesia. Por eso es que no quiero que te lo pierdas. Y es por eso que hoy te invito a que reflexionemos en esto. Y por eso, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, siempre les digo, las implicaciones primeras, ¿ustedes cómo están siendo partícipes de la iglesia? ¿Estamos verdaderamente comprometidos con la iglesia de Cristo y con la iglesia local? Y este pasaje nos lleva a reflexionar en eso. Y este pasaje, ahora, todo lo que practicamos, porque todas las cosas que mencioné al principio de verdad son hermosas si entendemos estas instituciones y estos fundamentos y estas experiencias. Porque entonces, con más razón, tenemos que ser atractivos para otros. Con más razón, tenemos que tener programas. Con más razón, tenemos que ser y llevar el evangelio. Con más razón, tenemos que llegar a todas las edades y atmósferas. Con más razón, tenemos que utilizar lo que tenemos a nuestros recursos para impactar a otros de formas novedosas. Pero lo vuelvo a repetir, todo esto no tendría sentido si no experimentamos las instituciones y las experiencias. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza. Y experimentamos a la iglesia con estos elementos. Un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo y un Dios y un mismo Padre. Damos gracias a Dios por este mensaje, iglesia. Dios les bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de terminar esta semana juntos y en armonía en este culto de oración. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que tenemos de seguir adorando su nombre a través de los cantos, de la lectura bíblica y pues de escuchar la predicación. Y pues bueno, vamos a orar para ser despedidos y después vamos a escuchar unos anuncios. Padre nuestro que estás en el cielo, cuántas gracias te damos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra a través del pastor Jonathan. Gracias te damos porque pudimos cantar, porque pudimos alabar tu nombre, Señor Jesús. Te pedimos que tomes este culto para honrarte y para glorificarte, Señor Jesús, y pues que tú continúes con nosotros durante toda la semana. Te pedimos por los hermanos que no tienen trabajo, Señor Jesús, que tú puedas proveerles de un trabajo. Te pedimos a los hermanos que no tienen salud, Padre Celestial, que tú les proveas de salud, Señor Jesús. A la gente que tiene necesidad, pues que también supla sus necesidades, Padre Celestial. Te pedimos por los niños, Padre Celestial, de la iglesia y de todo el mundo. Te pedimos por los papás que tienen que salir a trabajar, Señor Jesús, por los abuelos. Te pedimos por los hermanos de la iglesia, por las necesidades de cada uno de ellos, Padre Celestial, por el pastor y por su familia. Y gracias te damos porque pues podemos tener ya con nosotros a Iraís, que seguro será una gran bendición para nosotros. Te pedimos que seas con ella, con su familia, también Padre Celestial, con sus estudios, Padre Celestial. Y pues bueno, gracias, Padre, porque tú no nos dejas. Gracias te damos porque tú eres fiel a pesar de todo, Señor Jesús, y te pedimos que esta semana no nos sueltes, Señor Jesús. Bendito seas hoy y siempre, y gracias, Padre Celestial, porque nos amas y con tu infinita misericordia, Señor Jesús, pues nos das más de lo que merecemos. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues gracias por estar con nosotros. Les recordamos las actividades que tenemos esta semana. El miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro culto de oración. No se les olvide, si ustedes tienen invitados, pues no se les olviden pasarles ese link que nos está pasando el pastor. Envíenselos, hermanos, y ellos inmediatamente se van a poder contactar o conectar al culto de oración. También les pedimos y les invitamos a todas las mujeres que si quieren ser parte del grupo de mujeres de oración, pues que se reúnan con nosotros los días jueves a las 6 de la tarde. Nos estamos reuniendo. Esta semana tuvimos la bendición de tener a 6 o 7 invitadas y pues la verdad fue un honor y un gozo tenerla con nosotros. Los días viernes a las 6:30 se están reuniendo los jóvenes. Y pues no se les olvide que ya empezamos nuestra escuela dominical los días domingo a las 10:15 y posteriormente seguimos con nuestro culto de adoración. Gracias, hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.